Una reforma fiscal fue el puntapié inicial para las protestas que ya llevan más de un mes en Colombia. Y si bien el proyecto fue retirado, las movilizaciones continúan. Pero ¿cuáles son las cuestiones de fondo que aquejan al país? Te lo contamos en el siguiente informe. El 28 de abril, miles de manifestantes salieron a las calles de Colombia en reclamo por una reforma tributaria que, entre otras cosas, pretendía aplicar el cobro del IVA a bienes y servicios de consumo básico como el agua, el gas, la luz y los servicios funerarios, además de elevar el impuesto a la renta. El proyecto, llamado Ley de Solidaridad Sostenible, generó un fuerte rechazo en la población que entendió que esto no haría más que perjudicar a quienes ya salieron perdiendo durante la pandemia. A pesar del retiro de la ley, otros reclamos se fueron sumando a este primer punto, en un contexto en el que la crisis sanitaria profundizó las desigualdades existentes en cuanto a la calidad de vida, el acceso a la educación y la salud, e incrementó el desempleo y la pobreza que supera el 42%. Por otro lado, a la inequidad económica se añadieron el descontento social por el manejo del programa de vacunación y la brutalidad policial con la que se respondió a las primeras movilizaciones. Todo esto no puede entenderse sin contexto. Podríamos decir que el inicio estuvo en 2019, cuando las primeras marchas fueron aplacadas por la incipiente llegada del coronavirus. Pero ese descontento dormido lleva muchos más años y reclamos en su agenda. En 2016, el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron un pacto que pretendía poner fin al conflicto armado. Sin embargo, es la falta de implementación de estos acuerdos y una paz postergada lo que termina por explicar el panorama actual en el país. Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, al menos 70 personas fueron víctimas de violencia homicida en el marco de las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril. Además, en lo que va del año, 67 líderes sociales fueron asesinados, cifra que se eleva a más de 1000 si se cuenta desde la firma de los acuerdos de paz, y 25 excombatientes de la FARC firmantes del acuerdo fueron asesinados o desaparecieron. Todas estas cifras, a pesar de parecer inconexas, se relacionan de alguna manera con los reclamos que surgen hoy. En 2019 las protestas se centraron en la aplicación del acuerdo de paz, por lo que el gobierno de Duque se mostró muy crítico desde el comienzo. Y la no aplicación de estos compromisos hizo que el Estado se volviera más hacia una estrategia de erradicación forzada de cultivos ilícitos, algo que el país ya implementó en años anteriores y que solo logró la inutilización de las tierras y el desplazamiento tanto de víctimas como de narcotraficantes. Sumado a eso, la ausencia del Estado en esas regiones dejó a muchos campesinos a merced de mafias y grupos armados que controlan diferentes zonas. INDEPAZ denuncia que son más de 150.000 las familias que esperan la asistencia prometida del gobierno para la sustitución de los cultivos. Además, y en lo que va del año, según la Defensoría del Pueblo, más de 27.000 personas se vieron forzadas a dejar sus hogares, un 96% más que el mismo periodo de 2020. Y es que a pesar de la firma de paz en los papeles, gran parte de la organización estatal continúa bajo la lógica del conflicto. Es precisamente una reforma en las fuerzas de seguridad la que se une a los reclamos sociales generalizados. Durante las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, se registraron además de las muertes, cientos de desapariciones, miles de casos de abusos policiales y decenas de denuncias por abuso sexual. Lo fundamental es entender que no se trata de hechos aislados. La violencia que se hizo visible durante este periodo es parte de la vida cotidiana, en la que la fuerza pública parece mantenerse bajo la lógica de la lucha contra un enemigo y tratando a quienes protestan como tales, y no como ciudadanos ejerciendo su derecho a manifestarse. Hasta ahora los distintos intentos de negociación entre el gobierno y el Comité del Paro Nacional fracasaron, pero distintos sectores se fueron sumando y tomando protagonismo en las protestas. Mujeres, indígenas, afrodescendientes y distintos sectores excluidos históricamente comenzaron a pedir por derechos postergados. Las movilizaciones dejaron claro que no se puede avanzar en un tema si no se solucionan otros. La educación, la salud y la igualdad en todos los sentidos no se pueden atender por separado. Mientras las negociaciones siguen estancadas, lo que se hace evidente es que ninguna medida puede ser parcial. Ni la suspensión de la reforma tributaria sacará el 42% de la pobreza, ni la exención de matrícula garantizará a miles la educación. El diálogo no suplantará la violencia mientras ésta exista, y la respuesta de la fuerza pública puede ser diferente, pero no tanto mientras siga dentro de la misma lógica. Lo que Colombia necesita es comenzar por fin una era de post-conflicto, en la que ningún otro reclamo en particular vuelva evidentes los problemas estructurales. Mientras esta solución se niegue o se postergue, son pocas las esperanzas de una paz duradera.